natural viene a ser una cuenca, independientemente de la escala de la cuenca. ¿No? La cuenca puede ser tan grande como sabemos, como la del Amazonas, como puede ser una cuenca de unos cuantos kilómetros cuadrados o hectáreas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Definir la escala y el ámbito para actuar, y en este caso creo que un aspecto importante es la cuenca. Una vez definida el espacio, tenemos el otro gran desafío que no tenemos, que es el conocimiento justamente de estos ecosistemas frágiles, ¿no? No hay información, hay poca información, o la información es no fiable, ¿no? A nivel de las cuencas, quiero decir, ¿no? Estos últimos días, por ejemplo, ha habido un gran debate y continúa el debate de las zonas denominadas las cabeceras de cuenca. Las cabeceras de cuenca también son, no todos, pero gran parte son humedales, son ecosistemas frágiles, ¿no? Y en este tema, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua no tiene definido ni siquiera el concepto de lo que es una cabecera de cuenca. No tenemos conocimiento dónde termina esa, o dónde terminaría esa cabecera de cuenca, ¿no? Y mucho menos tenemos un conocimiento claro, ¿no es cierto?, biofísico, social, económico de ese espacio. Es decir, no tenemos el conocimiento de ese espacio. Y creo que en este caso particular, ese es el otro desafío importante, ¿no? Conocer técnica y científicamente esos ecosistemas frágiles, ¿no? El tercer aspecto importante también, que no lo tenemos muy claro en estos últimos años, ¿no es cierto?, es el tema de la institucionalidad, ¿no? Se ha hablado en el caso de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, el tema de los comités de gestión, ¿no? Efectivamente, en el tema de los humedales, siendo un tema estrictamente local, tenemos que definir los modelos o el tipo de institucionalidad para el manejo de estos ecosistemas frágiles, ¿no? No tenemos una receta. Basta con señalar que la cuenca o la vertiente del Pacífico, del Amazonas y el Titicaca son tres vertientes bastante marcadamente distintas, ¿no? Y tendríamos que encontrar una institucionalidad de gestión de esos ecosistemas en función de esas características, ¿no? Hay experiencias locales, en algunos casos, ¿no?, que nos inducen a pensar que tenemos que apoyarnos en esas experiencias, ¿no? En otros casos no los hay, entonces habrá que señalarlos, habrá que definirlos. El marco de la Convención Ramsar también ofrece instrumentos, modelos de gestión, ¿no? Pero todas las tipologías de gestión que puede haber no puede ser distinta a aquella de una gestión local, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Porque estos espacios son espacios, digamos, donde hay población, no son espacios intangibles en términos de aislamiento, ¿no? Entonces tiene que haber una interactuación entre el entorno físico y el entorno antrópico, es decir, la población o la gente que vive va a tener que, por los propios servicios que ofrecen los humedales, va a tener que interactuar con ese entorno. Entonces la gestión o el tipo de gestión de estos ecosistemas es, yo creo que es un tercer desafío que está por resolverse, ¿no? Y en este tema podría muy naturalmente la experiencia que tiene nuestro país en áreas naturales protegidas puede reflejarse en el caso específico de los humedales. El otro elemento importante es que si tenemos la unidad hidrográfica como espacio de intervención, tenemos el conocimiento de ese espacio, ¿no? Tenemos organizada la población, es decir, va a decir la institucionalidad. No basta con esos 3 o 4 elementos, necesitamos también definir el instrumento de actuación en ese espacio, ¿no? Lo que tienen las áreas naturales protegidas, por ejemplo, los planes directores. Pero el plan director es un espacio grande, en este caso estamos hablando de espacios bastante reducidos en la mayoría de los casos. Entonces, requerimos también de instrumentos de gestión, de planeamiento o de planificación de esos espacios, ¿no? Creo que aquí, en el caso del agua, ¿no?, la Autoridad Nacional del Agua señala que los planes de gestión de los recursos hídricos tienen que hacerse por cuencas. Y tenemos definidas 159 unidades hidrográficas oficialmente en nuestro país.
y en cada una de estas 159 unidades geográficas tenemos ecosistemas frágiles. Entonces creo que la gestión y el ordenamiento territorial de estos ecosistemas frágiles deberían y tienen que ser parte de ese plan de gestión de esa unidad hidrográfica. Si no, no tendríamos sostenibilidad en el tiempo, tendríamos una multiplicidad de planes de gestión que no se llevarían a cabo, etc. Y creo que en este caso hay que ubicar esos espacios menores en este marco relativamente mayor de estas 159 unidades geográficas. Evidentemente los planes de gestión también son distintas dependiendo dónde están estos ecosistemas. Quiero decir, hay que tener siempre presente estas tres grandes vertientes hidrográficas que tiene el país, ¿no? La cuenca del Amazonas, la vertiente del Pacífico y el sistema lago Titicaca. Pero no solamente necesitamos el ordenamiento territorial, el espacio definido que es la cuenca, el conocimiento técnico-científico de estos ecosistemas, ni siquiera la institucionalidad a través de la gestión de estos ecosistemas, como tampoco no es suficiente los planes de gestión. Creo que también otro elemento importante para que esto pueda tener sostenibilidad y pueda hacerse realmente, lo han señalado algunos hace un momento, es el tema del financiamiento, ¿no? Nada de lo que se está comentando puede realmente traducirse en los hechos concretos si no hay dinero, ¿no? Imaginémonos que esto empieza a hacerse en el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente no podría realmente abordar esto, ni tampoco la Autoridad Nacional del Agua con los recursos del Estado, ¿no? Entonces, en este tema, volvemos nuevamente a este marco de la Convención Ramsar, ¿no? Hoy en día, por este tema del cambio climático, ¿no? Hay realmente, yo mismo estoy muy sorprendido cuando tenemos reuniones sobre el tema del agua con la cooperación internacional. Hay una demanda, hay un requerimiento incesante de proyectos sobre cambio climático y recursos naturales de la cooperación internacional. Entonces yo creo que tanto el Ministerio del Ambiente como la Autoridad Nacional del Agua, el CERNAM, que es parte de los sitios Ramsar actuales, tienen esa posibilidad, ¿no? Quiero decir a mediano y largo plazo, de financiar estos desafíos que acabo de señalar, ¿no? No quiero decir con esto que el financiamiento externo va a darle sostenibilidad a estas acciones, pero sí es importante que en un inicio tengamos un apalancamiento financiero, ¿no es cierto? Entonces, ese apalancamiento financiero no siempre al inicio está disponible y creo que la cooperación internacional puede ayudarnos. Y la Convención Ramsar permite justamente esas posibilidades, ¿no? De tal manera, pues entonces, estos 5 elementos, ¿no? Son, a mi juicio, los desafíos que tiene nuestro país, ¿no? La Convención Ramsar, para terminar, no es como a veces pensamos o podemos, digamos, orientar nuestra preocupación, no es tanto, digamos, el incremento o la multiplicación de las listas Ramsar, ¿no? Yo creo que desde el momento que el Perú forma parte de esta convención internacional, ¿no? Tiene el camino expedito para utilizar todas las ventajas que significa ser parte de esta convención. Y no lo estamos subutilizando porque tenemos, repito, una enorme cantidad de ecosistemas frágiles que en este momento están fuera de toda preocupación, fuera de toda protección de interés, ¿no? E incluso algunas de la lista, como por ejemplo podemos señalar el abanico del Pastaza, ¿no? Que es el que en términos de extensión es el más grande, creo que pasa los 3 millones de hectáreas o algo por el estilo, ¿no? No tiene realmente en este momento en ella no hay una presencia del Estado. Fundamentalmente se trabaja con organismos no gubernamentales u otros, ¿no? Y así podemos multiplicar muchos ejemplos en los cuales el Estado realmente no está presente en la gestión de estos ecosistemas. Entonces creo que esto
Se expresa en la presentación que no lo he hecho, hay un plan, digamos, de acción a corto, mediano y largo plazo, que responde de alguna manera también ya a las preocupaciones del Ministerio del Ambiente en términos de políticas, de estrategias que entiendo el MINAMA ha venido realizando desde el año 2009-2010, ¿no? Y que, digamos, son parte de, digamos, de la normativa de esta convención. Creo que me dicen que ya no tengo más tiempo. Entonces, estos son los temas que quería señalar y estoy pues disponible para algunas preguntas sobre el caso, ¿no? Muchas gracias.